Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de los frutos del Espíritu. Creo que es muy interesante esta cápsula de vida porque a lo mejor muchas personas confunden muchas cosas que no tienen que ver con el Espíritu y vamos a ver qué verdaderamente es evidencia de tener, por supuesto, los frutos del Espíritu. Y vamos a leer del libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 al 26, la palabra de Dios nos dice: Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más de claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, el Ruach HaKodesh, en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto en nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos de otros. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Nos habla no solo de los frutos del Espíritu, sino de una gran cantidad de otras cosas que como humanos necesitamos respetar. Amigos, como creyentes todos queremos tener el fruto del Espíritu, ¿sí o no? Pero ¿cómo podemos saber si en verdad lo tenemos? Incluso los no creyentes pueden exhibir ciertas cualidades propias del fruto del Espíritu en ciertos momentos y decimos: esa persona, ¿será que es creyente? Porque verdaderamente se comporta de una manera tan adecuada. Este fruto, que tiene 9 manifestaciones, no es lo que hacemos, sino lo que somos. Escuché muy bien una vez más: no es lo que hacemos, sino lo que somos, y básicamente salen a la luz cuando las circunstancias no son favorables. Dos características que nos ayudan a reconocer estas cualidades en nuestra vida. Escuche bien, en nuestra vida, no en la vida de otros, en nuestras vidas. Una de ellas es que los creyentes que dan fruto no son controlados por su entorno. Todos pasamos por pruebas y sufrimientos, pero quien tiene la llenura del Espíritu no pierde su fruto por sus circunstancias. Yo creo que Yeshua, nuestro Mesías, tenía que trabajar mucho con esto en la vida de los discípulos. Esto era algo grande que él quería que ellos en verdad entendieran, que no podían satisfacer las herramientas de la carne y colocarlas encima de la parte espiritual que él les estaba enseñando. Y Yeshua tuvo que trabajar duramente con todos los discípulos justo hasta el momento cuando ascendió al cielo y después se les aparece en el cuarto alto, en el lugar donde ellos estaban, porque verdaderamente nuestra carne es algo que necesitamos comenzar todos los días en la mañana, orar por él y decir: Señor, contrólame,
controla mi vida, ayúdame a tener control propio, como lo dice el libro de Gálatas en el día de hoy, en este pasaje. El control propio es algo que necesitamos tener. Amigo, la persona que lleva el Espíritu, que tiene llenura del Espíritu, mantiene su gozo aun cuando las dificultades le abrumen. Es allí cuando verdaderamente se ve. Lo hemos hablado en el pasado muchas veces, que durante el proceso verdaderamente vemos quiénes somos. Si estás pasando por un proceso y eres creyente bajo el convenio del pacto renovado, entonces ahora necesitamos entender esto, que Dios también va a querer procesar tu fe, tu vida, y va a querer ver verdaderamente si tú verdaderamente estás cambiando. Porque fácil es decir, soy cristiano, yo estoy bajo el convenio, yo tengo los frutos del Espíritu, pero cuando viene el día de prueba, no se nota. Entonces, ¿verdaderamente tienes el Espíritu? ¿Verdaderamente tienes los frutos del Espíritu? Si alguien le habla con dureza, responda con amabilidad, puesto que el Espíritu Santo tiene el control y es libre para producir su fruto sin importar cuáles sean las circunstancias. Yo creo que mientras vamos madurando más y más en nuestra fe, esto se tiene que hacer más evidente en nosotros. Y es como nuestro parte de poder saber cómo está nuestro proceso. Si verdaderamente estamos entregando nuestra vida todas las mañanas en oración, estamos pasando nuestros días en oración pidiéndole a Dios que nos ayude en nuestra actitud, en nuestra responsabilidad diaria de ser hijos de Dios, y vemos que hay una acción inadecuada que viene de nuestra mente a responder mal, pero paramos nuestra lengua y no lo decimos, no lo hacemos, aunque lo pensamos. Lo entiendo, muchas personas dicen, pero ya lo pensó. Sí, pero si paramos nuestra lengua de decir ciertas cosas, pues al menos estamos ya trabajando en nuestra lengua, y después llega un proceso donde vamos también a trabajar en que no pensamos en estas cosas. Cuando una persona nos habla mal, nuestro hecho carnal es responder de mal, pero si hemos podido responder en frenar nuestra lengua, y yo siempre pienso en esto, en un momento, en una situación como esta. El libro de Proverbios nos habla y nos dice que cuando los necios hablan, no hablemos con ellos, o sea, no respondamos mal por mal, primero que todo, y segundo, que no nos entreguemos, a los necios. O sea, un necio es un necio. Y a veces nos ponemos a pelear con necios, y eso no es un fruto del Espíritu verdaderamente, ¿verdad? Gastamos nuestro tiempo en cosas tan inadecuadas, respondiendo a personas que no tienen educación, en el sentido de que no conocen nada de lo que están hablando, pero todavía están ahí y quieren sacarnos de nuestra paz, de nuestro shalom, quieren quitarnos nuestra paz, y nosotros respondemos de mal por mal y caemos en la trampa del necio. Por eso esa frase en Proverbios me ha tocado tan grande. Cuando tú conoces una persona, que primero que todo no estamos tratando de ser tampoco en esto del fruto del Espíritu, no queremos tampoco ser inadecuados en el sentido, ese es un necio, ese no conoce nada, esa es una persona sin educación, que no conoce lo que... No. Cuando sabemos que una persona está hablando mal, está hablando necia, está hablando en un sentido no correcto, nosotros no deberíamos ni pensarlo en el sentido de gastar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras energías en una situación como esta. ¿Cómo responde un hijo de Dios? Se calla. ¿Qué hizo Yeshua cuando Pilato le estaba haciendo preguntas? Yeshua era toda la verdad, era la única verdad. Mas por supuesto quedó callado. ¿Por qué? ¿Porque no conocía? No, porque sabía que no necesitaba responder si él era la única verdad. Por supuesto, la profecía del libro de Isaías decía que el Hijo del Hombre quedaría callado y todos los falsos testimonios hablarían mal de él. Pero de la misma forma, Yeshua nos enseña que no necesitamos responder mal por mal. Los frutos del Espíritu verdaderamente se notan cuando nosotros respondemos al bien. ¿Porque qué? Somos hijos de la luz. Ahora, esto es una situación de muchas otras cosas que pudiéramos hablar y pasar todo el día aquí hablando detrás de este micrófono, porque hay una gran cantidad de otras cosas que el fruto del Espíritu verdaderamente necesita
responder. Estamos hablando de cosas de cómo respondemos al dinero, cómo respondemos a la parte sexual, cómo respondemos a la parte de ir a la iglesia, cómo responde un hijo de Dios cuando verdaderamente es lleno del Espíritu, en muchas otras cosas. Esto solo es una de miles. Pero verdaderamente yo creo que Él nos lleva a, por supuesto, pensar en estas cosas todos los días, y gracias al Espíritu Santo en nuestra vida, a Ruach HaKodesh, que nos habla, que nos llena de su entendimiento en nuestra vida. Y escuche, hay personas hoy en día que todavía responden mal por mal, pero que están en la iglesia. Estamos hablando de personas que están bajo la iglesia, que escuchan la voz del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les dice, no respondas. Y todavía lo hacen, pero todavía hay esa voz allí. Ahora, lo que necesitamos nosotros todas las mañanas orar es decir, Señor, enséñame a callar mi lengua, enséñame también a escuchar tu voz. Y una vez más, hemos escogido este tópico del responder mal por mal, porque es uno de miles, pero pudiéramos decir, Señor, que hoy pueda aprender a escuchar tu voz más. Señor, que mis oídos sean más sensibles a escuchar tu voz. A entender tu voz, Señor, a verdaderamente escucharte por lo que tú me has dicho. Y regresemos al punto principal. Cómo respondamos a las circunstancias difíciles va a revelar verdaderamente nuestra actitud de llenura del Espíritu Santo. Si verdaderamente somos llenos del Espíritu Santo, cuando respondamos a circunstancias difíciles, vamos a ver entonces si verdaderamente es como la palabra lo dice. Porque la palabra no lo dice. El libro de Gálatas capítulo 5, acuérdense que no lo dijo. Verdaderamente las cosas que el Espíritu Santo producen son ¿qué? Amor, alegría, paz, shalom, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ese control propio es muy interesante, porque el control propio es el que nos frena de hacer todas estas diferentes cosas de las cuales hablamos en el versículo 19. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, todas las que usted pensó también cuando leímos ese capítulo al principio de este tema. El control propio es algo que necesitamos orarle al Espíritu Santo todos los días, a Dios, a Yeshua, y decirle, Señor, que mi control propio verdaderamente sea adecuado. A pesar de que estos creyentes pueden sentir dolor, enojo, deseo de venganza, me voy a vengar por lo que me dijeron, por lo que me hicieron, por lo que están haciendo. Optar por confiar en que el Señor nos protegerá y nos dirigirá al resultado es lo que necesitamos hacer. Es como verdaderamente ver qué maduros estamos en la fe, ¿cierto? Es allí, en ese milísimo de segundo. Estamos hablando de hasta en televisión se llaman frames. Menos que un segundo, o sea, es que ni el ojo humano. En ese pensamiento tan rápido que pasa en nuestra mente cuando una persona nos habla mal, cuando cualquier cosa, y respondemos bien o respondemos mal. Es allí cuando nuestra madurez es examinada. Estamos siendo puestos a prueba. ¿Fallamos o pasamos el examen? Justo en ese milísimo de segundo. Entonces, en cada momento como esos estamos siendo puestos a prueba. Yo creo que Dios es tan interesante, es tan asombroso como no solo trabaja en nuestra vida, sino también puede estar trabajando en la vida de la otra persona que también nos está hablando mal a nosotros, y que al final del día, siempre lo he dicho en estas cápsulas de vida, cuando coloca su almohada y el Espíritu Santo comienza a trabajar, hoy hiciste esto, hoy le hablaste mal a esa persona, estamos hablando de la otra persona que nos habló mal. Mira, Dios es tan interesante que no solo está trabajando en la vida de esa persona, sino que también está trabajando en la vida de nosotros. Dios es omnipresente. Dios trabajará en la vida de otros, así como está trabajando en la vida tuya. No digas, Señor, es que tú eres injusto, solo a mí. ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué solo a mí me haces trabajar en este proceso? No, Dios es omnipresente, está en todo lugar y también trabaja en la vida de otras personas. Llegamos al punto número 2. Los creyentes que dan fruto se recuperan rápidamente después de una caída. ¡Wow! Los creyentes que dan fruto se recuperan rápidamente después de una caída. O sea, me caí, me voy a levantar. Ahora, claro, estoy diciendo esto basado
en la cápsula que estamos estudiando. Yo sé que hay circunstancias bien difíciles, pero la esperanza tiene que existir en nuestra vida. Nunca podemos perder la esperanza, amigo, amiga que me escuchas. Nunca podemos perder la esperanza. Porque la esperanza es nuestro Mesías. La esperanza es que veremos al Dios omnipresente, al Dios asombroso, reinar, y le adoraremos y le exaltaremos. Caímos, nos levantaremos. Caímos, nos levantaremos. Entrenaremos una vez más, así como hacen los corredores que caen en esas grandes pistas. Caen, a lo mejor tienen que salir de la carrera. Se recuperan, entrenan y una vez más entran en la carrera. Pablo nos lo describe en esta forma, nos lo dice mucho y nos lo compara mucho a los corredores que corren. Y nos lo dicen, tenemos que seguir corriendo la carrera hasta el final. Y de la misma forma lo podemos comparar en el día de hoy, porque es que nos enseñan mucho. El de seguir adelante. El creyente que da fruto se recupera rápidamente después de una caída. Ahora, yo creo que también verdaderamente en este punto es cuando nosotros también tenemos que ver el fruto de nosotros en el amor, como lo hablábamos en Gálatas capítulo 5, que cuando vemos a uno de nosotros, de los nuestros, caer, es nuestra responsabilidad mostrar el amor a esa persona para ayudarle a levantar. Y yo creo que Dios nos ha hablado en muchas veces, en el de ir a ayudar a alguien que ha caído, en vez de criticarlo. Mira, en vez de crucificarlo. Alguien que ha caído, a lo mejor Dios te está llamando a ayudarlo, a levantarlo, porque es uno de los nuestros. Hoy puede ser Él, mañana puede ser nosotros. Caímos, nos levantaremos. Y si Dios nos está llamando a ayudar a alguien, lo tenemos que hacer, porque también es uno de los frutos del Espíritu, el amor, la gentileza a otras personas. Estos creyentes no son perfectos, pero sí sensibles al fallo condenatorio del Espíritu y se apresuran a volver al Señor en arrepentimiento. Señor, caí, fallé, quiero levantar, Señor. Admito que caí. En realidad están agradecidos por la corrección y alaban a Dios no solo por haberles revelado su debilidad, sino también por haberlos traído de vuelta a la obediencia. Escuche, estamos hablando de los verdaderos frutos del Espíritu. Nadie produce estas asombrosas cualidades por sí solo. El empeñarse en ser buenos nunca funcionará. La transformación del carácter se produce cuando nos sometemos a Dios, dándole el control total de nuestra vida. Es muy interesante el verdaderamente entender estos dos puntos el día de hoy. El mostrar el fruto del Espíritu, el ser controlados por nuestro entorno y verdaderamente el mostrar el fruto del Espíritu, levantarnos, recuperarnos y hacerlo rápidamente en mostrarle a otros, por supuesto, que nuestro Dios es soberano y que vive y reina para siempre. Así que basados en esta cápsula de vida, la pregunta es, ¿estás verdaderamente lleno del Espíritu? ¿Estás mostrando el amor, la gentileza, la bondad, la alegría, el gozo, la humildad y el control propio? ¿O todavía estás en el verso 20 donde estás bajo la idolatría, la hechicería, la hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones? La lista es larga. Órale a Dios en el día de hoy, Señor, y pregúntale, Señor, ¿en qué formato de vida estoy viviendo? Dos comparaciones, verso 20 y verso 22 del capítulo 5 de Gálatas. Y te voy a decir que el Espíritu Santo rápidamente te va a decir en qué tipo de vida estás viviendo. Y si es así, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Mis amigos, mis hermanos, muchas gracias por estar en esta cápsula de vida. Recuerda que las puedes buscar por YouTube, por Mixcloud, por Facebook, por Instagram, por todas las plataformas. Busca Cápsulas de Vida. La capsulita azul allí estará disponible para ti, para que puedas escuchar más mensajes como estos, donde quiera que vayas. Sé que nuestra vida a veces es bien ocupada, pero tomemos tiempo para estudiar, educarnos en la palabra de Dios y crecer espiritualmente. Déjenme recordarles que es un gran privilegio servir a nuestro Padre Yeshua HaMashiach. Bendiciones. Shalom.
La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.